Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Hoy abordaremos a Escherichia coli uropatogénica, la principal responsable de las infecciones del tracto urinario. Este patógeno, derivado de nuestra propia microbiota intestinal, desarrolla adaptaciones que le permiten colonizar la uretra, ascender luego a la vejiga y en ocasiones llegar hasta los riñones. Comprender su estructura, sus factores de virulencia y su capacidad para evadir al sistema inmune resulta esencial para explicar tanto la alta frecuencia de estas infecciones como su tendencia a la recurrencia. Al finalizar tendremos una visión clara de las opciones diagnósticas, las opciones de tratamiento y la prevención de este microorganismo tan prevalente en la práctica clínica. Escherichia coli uropatogénica fue descrita a finales del siglo XIX como parte de la microbiota intestinal normal. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se observara su implicación en procesos patológicos. Ya a mediados del siglo XX se consolidó su papel como agente etiológico de las infecciones del tracto urinario, particularmente en mujeres jóvenes y en pacientes con factores predisponentes. Con el desarrollo luego de la microbiología clínica moderna, se identificó que no todas las cepas de Escherichia coli tienen igual potencial de causar infección urinaria. Fue así como se acuñó el término de uropatogénica, que designa a aquellas cepas dotadas de mecanismos especiales para colonizar el tracto genitourinario y evadir las defensas del huésped. Desde entonces se ha avanzado en el estudio de sus factores de virulencia, de la interacción con el epitelio urinario y de su impacto en la práctica médica cotidiana, ya que es el agente más frecuente de cistitis y pielonefritis. Pero ¿cómo es Escherichia coli uropatogénica? Se trata de un bacilo gram negativo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Su estructura básica comparte las características de la especie de Escherichia coli, pero exhibe elementos distintivos que le confieren ventajas en el tracto urinario. Por ejemplo, presenta flagelos peritricos, es decir, alrededor de toda la estructura bacteriana, que le permiten desplazarse en un ambiente hostil como la orina, favoreciendo la colonización ascendente, cada vez más ascendente hasta llegar a la vejiga, a los riñones. Destaca también la presencia de las fimbrias tipo 1 y P, fundamentales para adherirse a las células uroteliales, resistiendo así el arrastre mecánico propio del flujo urinario. Estas fimbrias le permiten quedarse pegadas al urotelio y de esa manera resistir el arrastre que podría sufrir a causa del flujo urinario. Además, la cápsula y el lipopolisacárido de su membrana externa actúan como barreras frente a la fagocitosis y al ataque del complemento. Entonces, estos elementos estructurales combinados explican por qué la Escherichia coli uropatogénica logra establecerse en el aparato urinario, un entorno habitualmente estéril y defendido por múltiples mecanismos de protección. Las cepas uropatogénicas de Escherichia coli poseen un repertorio de factores de virulencia que explican su éxito en el tracto urinario. Como ya veíamos, las fimbrias tipo 1 permiten la unión inicial al epitelio urinario, específicamente al epitelio vesical, mientras que las fimbrias P se asocian al ascenso hacia el nivel renal para causar la pielonefritis. La toxina hemolicina, por otro lado, ejerce un efecto citotóxico sobre las células epiteliales y contribuye, la hemolicina, a la inflamación local. Para sobrevivir en un entorno pobre en nutrientes, estas bacterias producen además sideróforos. Como sabemos, son moléculas que capturan el hierro indispensable para el metabolismo de la bacteria. Además, muchas cepas expresan la cápsula K1, un polisacárido que dificulta la opsonización y la acción del complemento, permitiendo una mayor persistencia dentro del huésped.
Entonces, la interacción de estos factores de virulencia que hemos mencionado explica tanto las infecciones agudas como las recurrencias. ¿Y cómo es el mecanismo patogénico? Este mecanismo comienza con la contaminación periuretral por las bacterias intestinales que logran colonizar la uretra. Gracias a las fimbrias tipo 1, se adhieren las bacterias al epitelio vesical, resistiendo el arrastre del flujo urinario. Y una vez que se lograron adherir, algunas cepas pueden internalizarse dentro de las células uroteliales, generando reservorios intracelulares que explican la tendencia a la recurrencia. Ahora, en casos más severos, las fimbrias P facilitan el ascenso bacteriano hacia los uréteres y luego hacia el nivel renal, provocando pielonefritis. Por otro lado, el proceso inflamatorio amplificado por la liberación de toxinas produce síntomas clínicos y daño tisular. En resumen, este modelo de colonización, invasión y persistencia representa una de las principales razones por las cuales las infecciones urinarias son tan frecuentes y en ocasiones difíciles de erradicar completamente. El tracto urinario cuenta con mecanismos de defensa que habitualmente mantienen su esterilidad. El flujo urinario arrastra a los microorganismos, mientras que el epitelio produce moléculas antimicrobianas como defensinas. Pero frente a la invasión de Escherichia coli uropatogénica, ¿cómo es este escenario? En este escenario, la primera línea de defensa corresponde a la inmunidad innata, con el reclutamiento masivo de neutrófilos hacia la orina y el epitelio inflamado. Las citocinas proinflamatorias, por otro lado, como la interleucina 6 y la interleucina 8, amplifican esta respuesta. Sin embargo, la capacidad de esta bacteria para formar reservorios intracelulares dificulta la eliminación completa de la bacteria, favoreciendo las infecciones recurrentes. Ahora, en términos de inmunidad adaptativa, tenemos que se van a generar anticuerpos, aunque su eficacia suele ser solamente parcial. Esta interacción que hemos visto explica por qué algunas personas desarrollan episodios repetidos de infección urinaria pese a contar con un sistema inmune funcional. ¿Y cómo son estas infecciones? Las infecciones urinarias por Escherichia coli uropatogénica presentan distintos cuadros clínicos. La forma más frecuente es la cistitis, caracterizada por disuria, polaquiuria y urgencia miccional. En los casos más severos, la bacteria asciende hasta los riñones, provocando pielonefritis con fiebre elevada, dolor lumbar e incluso compromiso sistémico. En algunos grupos, como mujeres embarazadas y ancianos, puede presentarse bacteriuria asintomática que, aunque no genere síntomas, requiere atención clínica especial. Ahora bien, un aspecto importante también es la recurrencia de las infecciones, y es que muchas mujeres jóvenes experimentan episodios repetidos de cistitis que impactan evidentemente de manera significativa en su calidad de vida. Estas manifestaciones clínicas reflejan la versatilidad del patógeno y la dificultad para controlarlo pese a la disponibilidad de antibióticos, de antibacterianos. ¿Y cómo es la epidemiología en el caso de Escherichia coli uropatogénica? Bueno, las infecciones urinarias son una de las patologías bacterianas más comunes en la práctica clínica. Y esta bacteria, Escherichia coli uropatogénica, representa el agente causal en más del 70% de los casos comunitarios. Y la mayor incidencia se observa en mujeres jóvenes sexualmente activas, debido a factores anatómicos y conductuales
que favorecen la colonización periuretral. Estamos hablando del arrastre de las bacterias desde la zona rectal hacia la zona urinaria uretral. También constituye un problema frecuente en mujeres embarazadas, donde la bacteriuria puede progresar a complicaciones serias y en ancianos, donde las infecciones suelen ser recurrentes o asociarse a comorbilidades. Ahora, en el ámbito hospitalario, esta bacteria se vincula a infecciones relacionadas con sondaje vesical, con las sondas vesicales, lo que incrementa el riesgo de bacteriemia. Estas características epidemiológicas muestran la relevancia de este patógeno en todos los niveles de atención en salud, desde la consulta ambulatoria hasta la unidad de cuidados intensivos. El diagnóstico de las infecciones urinarias por Escherichia coli uropatogénica se fundamenta en el urocultivo, considerado el método de referencia. En el urocultivo, la presencia de una cantidad mayor o igual a 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro se interpreta como una bacteriuria significativa. Mayor a 10 a la 5, una bacteriuria significativa. Aunque recuentos menores también pueden ser relevantes en mujeres sintomáticas. Ojo. Las pruebas rápidas, por otro lado, como las pruebas con tiras reactivas, aportan un valor orientador detectando leucocituria, nitritos positivos o actividad de estereasa leucocitaria. Sin embargo, no sustituyen al cultivo, al urocultivo. Una vez aislada la bacteria, resulta indispensable realizar también un antibiograma para definir el perfil de resistencia y guiar la terapia adecuada, especialmente en la actualidad que existe un aumento importante de cepas multiresistentes. Estos pasos diagnósticos permiten distinguir entre colonización y verdadera infección y resultan críticos para un manejo racional de los antibacterianos en la práctica clínica. Respecto al tratamiento de las infecciones urinarias por Escherichia coli uropatogénica, es importante destacar que este tratamiento debe ajustarse a la gravedad del cuadro y a los patrones locales de resistencia. En casos de cistitis no complicadas, los fármacos de primera línea incluyen trimetoprim más sulfamethoxazol, nitrofurantoína y fosfomicina. Las fluoroquinolonas, aunque efectivas, se reservan para situaciones específicas debido al riesgo de generar resistencia y a sus efectos adversos. Bien, ahora, en pielonefritis o en infecciones complicadas puede requerirse hospitalización y antibióticos parenterales como cefalosporinas de tercera generación o inclusive carbapenémicos en casos de multiresistencia. La duración del tratamiento varía de acuerdo a la localización de la infección y la recurrencia. Aquí, un principio clave es individualizar la terapia con base en el antibiograma, evitando el uso indiscriminado de antibióticos que favorezca la emergencia de cepas resistentes. Ahora bien, la prevención de infecciones urinarias por Escherichia coli uropatogénica requiere medidas sencillas, pero efectivas. En primer lugar, una higiene perineal adecuada y la micción frecuente ayudan a reducir la colonización bacteriana y facilitan la eliminación mecánica del patógeno. En segundo lugar, el consumo abundante de líquidos contribuye al arrastre urinario. Ahora, en el ámbito hospitalario, es importante destacar que el uso de sondas vesicales debe limitarse estrictamente al tiempo indispensable, siguiendo protocolos de asepsia rigurosos. Además, el empleo racional de antibióticos, específicamente antibacterianos, constituye una estrategia esencial para prevenir la selección de cepas
resistentes, que representa una amenaza creciente en la salud pública. En mujeres con recurrencias frecuentes puede considerarse medidas preventivas adicionales bajo indicación médica. Lo cierto es que todas estas intervenciones buscan disminuir tanto la incidencia como la severidad de las infecciones urinarias. Muy bien, entonces hemos revisado a Escherichia coli uropatogénica, el principal agente de las infecciones urinarias, y es importante recordar que su capacidad de adherirse, invadir y persistir en el tracto urinario explica la frecuencia y recurrencia de estos cuadros. El diagnóstico oportuno y el tratamiento guiado por los antibiogramas son esenciales para un manejo efectivo y racional. Recordemos siempre que la prevención mediante hábitos simples y el uso responsable de antibióticos es clave para disminuir su impacto en la salud. Hemos llegado así al final de este episodio y es aquí donde te invito a suscribirte al canal de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Si te gustó este video, dale me gusta, deja tus preguntas también en la sección de comentarios y no te olvides de compartir este video con tus compañeros y con tus colegas. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta el próximo patógeno.